Y primero que todo, ahí estamos grabando, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en este webinar que realizamos con el objetivo de explicar en detalle el concurso I+D para innovar. De esta manera, para profundizar en este concurso, resolver inquietudes y motivarlos, tendremos dos presentaciones. La primera estará a cargo del director ejecutivo de la Fundación COPEQC, Alfonso Cruz, quien explicará el rol de la Fundación, los sectores que principalmente apoyamos y lo que nos diferencia de otras iniciativas. Y luego será el turno de Jonathan Núñez, gerente de Administración, Finanzas y Asuntos Corporativos de la Fundación, quien profundizará en el proceso de postulación, abordará las etapas claves del concurso, así como también los requisitos para poder participar. Quienes deseen hacer preguntas podrán plantearlas a través de nuestro chat y serán contestadas una vez que finalicen las presentaciones. De esta manera dejo con ustedes a Alfonso Cruz, director ejecutivo de la Fundación COPEQC. Adelante, Alfonso. Perfecto, muchas gracias. Jonathan, ¿me podrías dejar, por favor, compartir? Listo, habilitado. Que tiene el comando acá. Bueno, en nombre de la Fundación COPEQC, yo les doy a cada uno de ustedes y a cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Estamos hoy día reunidos 50 personas y estos webinars los hemos ido incorporando en los últimos años y nos ha parecido muy pertinente, muy interesante, porque la calidad de las postulaciones se incrementa, porque es muy importante que, que la postulación esté bien alineada con el fondo, en este caso con el fondo nuestro. Entonces, como decía Constanza, yo les voy a hacer una presentación un poquito más institucional. Ustedes sé que están postulando a una institución que ya tiene 20 años, y después Jonathan va a explicar paso a paso sobre en qué consiste una buena postulación. Entonces, voy a proceder a compartir una presentación. Ahí estamos. ¿Me confirman si pueden ver, por favor? Sí, se ve. Bien, bueno, el logo dice 20 años, pero en realidad tenemos uno más. Ahora ya en enero de este año la Fundación cumple 21 años. O sea, es una institución que fue bien pionera, yo diría con una mirada bien vanguardista en bueno, la importancia que tiene la investigación, el desarrollo y la innovación para el desarrollo de los países. Y esto, fíjate que esta fundación se creó el año 2002, donde en realidad este tema era mucho menos conocido hoy día. Entonces, hay acumulado una experiencia bien importante y se han ido consolidando, se han ido robusteciendo los objetivos y la misión de la fundación. ¿Y cuál es la misión? Bueno, esta institución es sin fines de lucro y fue creada, como les decía, el año 2002 por estas dos importantes organizaciones en el país, la Universidad Católica y Empresas Copec. ¿Y con qué propósito? ¿Cuál es la misión? Bueno, promover y apoyar la investigación científica-tecnológica para innovar. En realidad nuestra misión se puede resumir en 5 palabras. I+D para innovar. Con un foco, no exclusivo, pero es bueno tener un foco, y dado que Chile tiene muchos recursos naturales y tiene sectores muy importantes vinculados a los recursos naturales, hay un foco, un énfasis en estos recursos naturales, pero no es exclusivo. Siempre atendemos buenos proyectos de otras áreas. ¿Y cuáles son esos sectores? Bueno, agua y energía. Fíjate que, bueno, el sector agua hoy día no solamente es importante para Chile, es para el mundo entero. Lo mismo que el sector de energía, los alimentos. Chile se ha ido potenciando una industria alimentaria importante. Todo el sector agropecuario, el sector minero, todo lo que es el mundo de la biotecnología, todo lo que es industrial y bioprocesos, el sector forestal y el sector de pesca y acuicultura. Y como sale en el título, entre paréntesis, estos son sectores prioritarios, áreas prioritarias, pero no exclusivas. Ahora, ustedes pueden, si ustedes tienen, por ejemplo, la idea de un proyecto de inteligencia artificial, bienvenido. Si está vinculado, ¿no es cierto?, con algunos de estos sectores, bueno, está mejor enfocado.
hacia nuestros concursos. La organización, la fundación tiene un grupo importante de personas que destina muchas horas al año a apoyar los proyectos que nosotros finalmente adjudicamos. El directorio lo lidera Roberto Angelini, que es el presidente de Empresas Copec, y también por Ignacio Sánchez, que es el rector de la Universidad Católica. Luego hay altos ejecutivos, tanto de Empresas Copec como de la Universidad Católica, en el directorio. Son personas que conocen mucho de este mundo, el mundo de la investigación, pero al servicio, te diga, con el propósito de generar un impacto de novedad en los sectores de recursos naturales. Una tecnología innovadora que genere un beneficio en los sectores de recursos naturales. Ustedes van a ver a la izquierda de su pantalla, hay 18 personas, donde 9 son consejeros UC, que son investigadores destacados de la Universidad Católica en diferentes facultades, con diferentes especialidades, que actúan de mentores y también ven los procesos, el proceso de postulación. Y también hay 9 altos ejecutivos de Empresas Copec, que también, fíjate, entregan esta mentoría, pero desde la perspectiva de la innovación. Entonces, ahí vinculamos, ¿no es cierto?, la perspectiva del I+D, de la investigación científica tecnológica, la perspectiva de la innovación y finalmente de todo el desafío comercial. A la derecha, ustedes ven ahí a 12 personas, son 3 consejeros UC y 9 consejeros COPEC, donde ponen énfasis en cuando el proyecto ya está más avanzado y se requiere entonces una profundidad comercial relevante, de modo que tú puedas generar los impactos en los sectores a los cuales tu innovación está orientada. Y abajo, bueno, estamos nosotros, el equipo ejecutivo, es un equipo pequeño, pero muy coordinado con este grupo de personas. Entonces, es importante decirte que aquí hay un tremendo compromiso de mucha gente para que Chile avance en generar innovaciones basadas en ciencia y tecnología. Los países se desarrollan porque esto lo hacen a gran escala. ¿Sí? Entonces, esa es la misión de la Fundación. Algunas cifras: hemos apoyado 119 proyectos en esta historia, más o menos 6 al año, el promedio, y hemos aportado más de 9.000 millones de pesos. Varios de estos proyectos, de hecho 33 de estos proyectos, apalancan recursos de otras fuentes, por ejemplo, de la NIT, de la Corfo, de FIA, porque son proyectos que avanzan muy bien, son muy competitivos, entonces logran apalancar nuevos recursos para terminar su desarrollo. Ahora, estos proyectos han generado resultados, por ejemplo, startups, licencias, solicitudes de patentes otorgadas, registros de marcas, secretos industriales, y también un conjunto de apoyo especialmente a las instituciones de educación superior, en términos de equipamiento de laboratorio, capital humano avanzado, publicaciones científicas. ¿Y cuál es nuestro proceso? Que lo va a explicar con bastante más detalle Jonathan. Bueno, esto parte con un perfil. Se postula un perfil. Creemos que es un esfuerzo pequeño, porque queremos primero ver cuál es el alineamiento que hay con nuestro fondo. Entonces, es un esfuerzo pequeño de ustedes para que inicien este proceso. Ahora, es muy importante que el proyecto sea de I+D, no es de emprendimiento, tampoco de ciencia básica. Ya les voy a mostrar una escala que permite como calibrar esto. Los mejores perfiles pasan a la etapa proyectos y los mejores proyectos pasan a la etapa entrevista. Y las mejores entrevistas, bueno, inician el proceso de I+D, porque son adjudicados inicialmente con 4.000 UFs, hasta 4.000 UFs, y los mejores proyectos podrían ser invitados, y esto sí es una invitación nuestra, con la información adicional que tenemos, dado que el proyecto ya tiene 2 años, con la posibilidad de ampliar a 8.000, o sea, 4.000 UFs adicionales. A esto lo llamamos un fondo de continuidad, y la idea
es que el proyecto llegue a un estado donde pueda haber una transferencia tecnológica en términos de nuevos productos, nuevos servicios, o una licencia a una empresa establecida, o un emprendimiento en la forma de una startup, cuidando la propiedad intelectual, que puede ser también en la forma de una patente, secretos industriales, copyrights. Las soluciones reales en realidad son como mezclas, son combinaciones de estas diferentes formas. Y este es el proceso nuestro. Hay bastante experiencia en que esto fluya y se acelere lo más posible, porque también está el peligro de la obsolescencia tecnológica. Puede aparecer algo parecido en otra parte del mundo. Entonces, el llamado hoy día es al concurso I+D para Innovar año 2023, que cierra el perfil el 30 de marzo. Está dirigido a universidades, empresas, startups, consorcios tecnológicos, centros de excelencia, fundaciones, entre otros. Los ganadores reciben, como les decía, 4.000 UF con la posibilidad de ampliar esto a 8.000. Y el aporte que nosotros hacemos, además de los recursos, es un apoyo especializado, donde hay bastante experiencia acumulada, el modelo de negocio asociado a estas innovaciones, la parte comercial, propiedad intelectual, aspectos regulatorios, etc. Y esto es muy importante porque hay muchos proyectos que, bueno, antes se daba más, ahora yo creo que lo hemos comunicado mejor, que los proyectos tengan un nivel de avance, al menos un TRL3. Ustedes seguramente ya conocen esta escala, el Technology Readiness Level. Entonces, nosotros no somos un Fondesit, no somos ciencia básica, que generalmente está en los primeros niveles de esta escala. Nuestra área es entre el TRL3 cumplido, es decir, una prueba de concepto que funciona, de la función crítica, que funciona en laboratorio, que tú tienes que mostrar la validación de eso. Y ahí el proyecto necesita seguir avanzando, y seguramente en los últimos niveles nosotros no vamos a estar ahí, hay un exit antes, de modo que esto pueda escalar industrialmente. Entonces, esa es nuestra área donde hemos ido generando bastante experticia. Y bueno, y felices compartirla con los buenos proyectos que ustedes nos puedan apoyar o postular. Para esto es fundamental acercarse con la industria. Entonces tenemos estos encuentros con la industria. Aquí son los investigadores de 3 proyectos donde en la industria de los alimentos. Entonces nosotros parte de lo que hacemos es acercar lo que ustedes hacen con quien puede demandar esa solución y darle una forma para que esto sea fácilmente adoptado. Y con esto voy terminando. Es muy importante dar a conocer estos esfuerzos, porque tú tienes que ir sensibilizando a quien pueda interesarse por tu solución. Entonces nos preocupamos, de hecho Constanza hace un trabajo bien importante con los medios para que den a conocer todo el trabajo que se hace en esta materia. ¿Y qué nos distingue respecto de otros fondos? Yo diría que ese apoyo integral que requieren los proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Son proyectos complejos que requieren obviamente de financiamiento, pero también una mirada técnica adicional a las de ustedes respecto de qué priorizar, por dónde avanzar, cuál es el vector que tú tienes que impulsar. Porque tú te puedes ir hacia diferentes direcciones. Todos los aspectos comerciales, que el proyecto sea competitivo. Hay muchas innovaciones que no son competitivas, son muy caras o son muy difíciles de adoptar. En la parte de propiedad intelectual, cómo protegerlas bien. En las aprobaciones regulatorias y certificaciones, muchos proyectos, si no están aprobados por el organismo regulatorio, no pueden salir. ¿Sí? Y también redes nacionales e internacionales. ¿Sí? Estos proyectos no son solamente para nuestro país, que es pequeño. Y lo que nos apoya Constanza, todo lo que es la difusión y comunicaciones, para dar a conocer. Entonces, esa es la presentación más institucional, y les agradezco su interés por participar en este webinar, y bueno, les animo a leer bien nuestras bases para que hagan una buena postulación
hacia marzo de este año. Al final tenemos una ronda de preguntas, así que voy a dejar de compartir para que pueda continuar Jonathan. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Quiero recordarles, tal como decías tú al final, que vamos a estar contestando las preguntas que nos planteen a través de nuestro chat, así es que para que estén ahí escribiéndonos. Ahora quiero invitarlos a presenciar la exposición de Jonathan Núñez, gerente de Administración, Finanzas y Asuntos Corporativos, quien explicará en detalle el concurso I+D para innovar. Adelante, Jonathan. Gracias, Constanza. Denme un segundo para poner la presentación. Bien. ¿Se ve bien el modo presentación? ¿Sí? Sí, se ve Ya, perfecto. Perfecto. Bien. Ante todo, muchas gracias por su tiempo, por estar acá presentes. Voy a lo mejor a pasar rapidito por esto porque ya Alfonso lo tocó en la parte anterior, que es lo que nosotros buscamos, como dijo Alfonso, I+D para innovar, ¿ya? Investigación aplicada para generar innovaciones, no puro emprendimiento ni investigación básica. Nosotros reconocemos la importancia que tiene tanto el emprendimiento como la investigación básica, pero nosotros como fundación estamos abocados a este sector más intermedio, ¿ya? Que es la investigación aplicada para generar innovaciones. Y hacemos concursos para entregar fondos a propuestas innovadoras. Estos concursos son competitivos, tienen un proceso de evaluación, foco en recursos naturales y energía. Entonces, nosotros buscamos proyectos que no solamente apunten a generar un paper, sino que terminen generando un impacto real, que tampoco lleguen solamente a una patente, sino que finalmente esa patente termine transferida, o bien, si es que postula una empresa, como ya vamos a ver, que ellos mismos puedan generar producción, comercialización, etcétera, o alguna otra fórmula comercial que permita terminar con la tecnología en el mercado. Constanza, tú vas a ir dejando pasar a la gente, ¿verdad? Sí. Ya, genial, súper. Bien, entonces, buscamos impacto real, en síntesis. ¿Por qué debería postular a nosotros y no a otros fondos? Bueno, aclaración primero que nada. Tenemos dos concursos, ¿ya? A veces nos llegan consultas que son de uno mezcladas con los de otro concurso. Este es el concurso I+D para innovar. Nosotros también tenemos otro concurso que se llama Aplica tu idea, que está dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado, en donde en ese concurso solamente tú puedes postular con una idea y hay un premio pequeñito de 3 millones máximo, ¿ya? Pero en este concurso es de hasta 4.000 UFs y está dirigido a investigadores, ¿ya? Pueden ser, obviamente, también estudiantes, por ejemplo, de posgrado, y a lo mejor por ejemplo, hay muchas empresas en donde los investigadores no tienen título de posgrado, también se puede, ¿ya? En la medida de que la idea sea lo suficientemente innovadora, novedosa, que tenga una componente de I+D, en fin. Ahí vamos a ver. Entonces, ¿quiénes pueden postular? Pueden postular personas jurídicas y naturales con domicilio en Chile y con un RUT, ¿ya? De todo. Universidades, empresas de todo tipo, personas naturales, centros de investigación, etc. ¿Ya? Bien, entonces, ¿por qué? ¿Por qué con nosotros? Porque es uno de los concursos que entrega fondos en el rango superior en Chile, 4.000 UF por cada proyecto ganador. No exigimos un aporte pecuniario, aunque es bienvenido. Muchas veces nos preguntan esto o encontramos postulaciones que se complican enormemente tratando de conseguir aporte pecuniario, por ejemplo, de terceros, cuando en realidad no es necesario. ¿Ya? Está todo lo necesario para soportar eso. Si ustedes quieren aportar, generar un aporte propio para poder cubrir todo lo que tienen que investigar, sobre todo si es que ustedes, por ejemplo, son empresas, totalmente bienvenido, ¿ya? Pero no es estrictamente necesario. El proceso de postulación es por etapas, siendo la primera una que requiere poco esfuerzo, requiere rellenar un perfil de 4 planas. Ese perfil no tiene la exigencia de realizar un presupuesto detallado, ¿ya? Así que la barrera de entrada para la etapa perfil, que es la inicial, es súper baja. No debería exigir tanto a ustedes, que sabemos que están súper exigidos de tiempo. Y la fundación entrega a sus ganadores algo bien particular, que es la opción
Son dos factores, diría yo, de diferenciación. El primero es que si su proyecto va bien, tanto en lo técnico como en lo comercial, ustedes pueden acceder a financiamiento inmediato adicional, encadenado, internamente, sin necesitar de postular a otro concurso. Internamente ustedes tienen que hacer una presentación que tiene que incluir harta información, debo decir, pero no es como hacer una postulación, ¿ya? En donde cada uno de los proyectos que van bien se evalúan en su propio mérito. Y también asesoría permanente y personalizada en cómo enfocar ese proyecto hacia el mercado, incluso una vez que nuestro financiamiento termina, ¿ya? Entonces nosotros asumimos un compromiso con nuestros proyectos de larga data, o sea, de varios años, ¿ya? Bien, ¿y en qué consiste esta asesoría, por decirlo de alguna manera? Yo diría que tiene 3 ejes. Uno es una asesoría en I+D, en donde nosotros cada uno de nuestros proyectos adjudicados luego cuenta con un comité de apoyo, y ese comité de apoyo está compuesto por altos ejecutivos de empresas COPEC, por académicos connotados de la Universidad Católica de Chile, y también están presentes ahí nuestro equipo ejecutivo, ¿ya? Entonces, desde el lado de la Universidad Católica se entrega una mirada, una tercera mirada en lo que tiene que ver con I+D, desarrollo, diseño de experimentos, en fin, técnicas de laboratorio, va a depender un poco del académico que esté integrando el comité de apoyo. También altos ejecutivos de empresas COPEC que pueden ayudar con contactos valiosos, consejos de cómo entrar a la industria, muchas veces si es que ellos tienen experiencia en la industria en particular en donde ustedes están a la cual están apuntando con su desarrollo, muchas veces ellos conocen al dedillo los aspectos algunos aspectos regulatorios, entonces estrategias de mercado, de precios, en fin, hartas cosas. Y por el lado nuestro, nosotros entendemos bien todo lo que implica llevar algo desde el laboratorio hasta el mercado, ¿ya? Entonces, técnicas de prototipado, de modelo, cómo hacer distintas opciones de modelo de negocio, cómo dirigirlo, qué decisión, y cómo ir tomando esas decisiones, nosotros podemos apoyar. Entonces, en conjunto, nosotros podemos desarrollar podemos lograr que el proyecto desarrolle una mejor estrategia comercial. Digo en conjunto porque también nos caracterizamos, diría yo, por ser bastante dialogantes y no tratar de imponer cosas a los proyectos, ¿ya? Nosotros lo único que nos interesa es que los proyectos lleguen al mercado de la mejor forma posible, ¿ya? De repente hay que tomar decisiones difíciles, pero tratamos de tomarlas en conjunto, ¿ya? ¿Qué tipo de proyectos buscamos? Bien, primero que nada que resuelva problemas importantes, necesidades insatisfechas de la sociedad, un problema que valga la pena ser resuelto, ¿ya? No problemas minúsculos ni cosas locales, no, problemas que en realidad sean de peso. Sus resultados deben ser novedosos y protegibles, ¿ya? Con esto nosotros nos referimos al menos a una novedad sectorial a nivel mundial, ¿ya? Por ejemplo, una tecnología que sea, a lo mejor, no sé, puede haber sido utilizada en el contexto de, no sé, industria aeroespacial, pero ahora ustedes están pensando en un proyecto para poder adaptarla a, por ejemplo, la industria minera. Perfecto, ahí tienes algo lo suficientemente novedoso para nosotros. Bien, resultados con alto potencial comercial, ¿ya? Mientras más grande es el mercado, mejor, ¿ya? Y ojo también que ahí hay una derivada que tiene que ver con que el cómo van a competir con el resto de las cosas que ya hay disponibles en el mercado. Ustedes lo tienen que considerar, ¿ya? La innovación no ocurre en el vacío. Función crítica probada a nivel de laboratorio, al menos nivel TRL3 o superior. Después vamos a profundizar en esto, qué significa TRL3, aunque ya Alfonso lo adelantó en su presentación. Que se ejecute en máximo 2 años, y por último, no haber recibido financiamiento de la fundación previamente para el mismo proyecto, ¿ya? Bien, entonces, nosotros, si consideramos el desarrollo completo de un producto, servicio, etcétera, innovador, tenemos que partimos con el TRL1, que es el entendimiento de los fenómenos, luego el TRL2, que es una conceptualización de una aplicación, y luego el TRL3, en donde la función crítica tiene que estar probada a nivel de laboratorio.
Entonces, luego de eso, ¿qué viene? Optimización de la función crítica, desarrollo de características complementarias, escalamiento y pilotaje, integración de distintas partes, testeo con potenciales clientes, estudios preclínicos, ¿ya? Va a depender un poco del tipo de desarrollo que ustedes tengan. Y nosotros aspiramos a llegar a un paquete tecnológico mínimo transferible más un modelo de negocio validado, ¿ya? Y obviamente después va a continuar otro desarrollo posterior hasta llegar a un producto ya en comercialización en TRL9. Ahora, ustedes eventualmente podrían postular con más de un TRL3, por ejemplo con un TRL5 y tratar de llegar a TRL9, a lo mejor. Nosotros no nos oponemos, no tenemos ninguna regla que prohíba eso. Lo que sí es requisito fundamental es tener TRL3 cumplido. Y por otra parte, hay otro aspecto que diría yo un poco más blando, en el sentido que tiene que ver con habilidades blandas, no en que sea de menor importancia, ¿ya? Necesitamos investigadores o buscamos investigadores que estén dispuestos a desarrollar una cierta beta emprendedora. No a volverse el emprendedor experto, ni mucho menos, pero sí a tener la apertura mental a abordar y o aprender sobre temas relativos a mercado, transferencia tecnológica, comercialización, ¿ya? Hay académicos que, por ejemplo, dicen, no, es que yo además de hacer toda la investigación, también tengo que ver temas de comercialización. La respuesta es, si quieres innovar, sí, ¿ya? No hay otra. Ahora, si es que no te gusta eso, la ciencia básica es el camino. Y también es súper respetable. Entonces, ahora sobre nuestro proceso de selección. Tenemos un proceso en 3 etapas. Una etapa perfil, etapa proyecto y entrevista. La etapa perfil es de poco esfuerzo, requiere 4 o 5 planas, como mencioné. Preguntamos solo lo esencial, no requiere un presupuesto detallado y la evaluación es ciega. Vale decir, el evaluador no sabe qué institución, qué institución postula el proyecto, ni quién es el director de proyecto. Por lo tanto, es importante que en el perfil ustedes no pongan, en el cuerpo del perfil, no pongan el nombre de las instituciones que están postulando, ni tampoco los nombres del director de proyecto, los integrantes del equipo. ¿Ya? En el perfil, no. Luego viene una etapa de proyecto, en donde ahí sí que pedimos algo más, mucho más elaborado. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que pensar de que el esfuerzo que les va a requerir desarrollar un formulario de proyecto, en caso de que su perfil sea seleccionado para pasar la etapa de proyecto, ahí les va a requerir mucho más esfuerzo y vamos a hacer preguntas mucho más detalladas, ¿ya? Van a tener que hacer un presupuesto detallado, tienen que abordar temas de propiedad intelectual y transferencia tecnológica, ¿ya? Es más exigente, calculen sus tiempos. Luego, la etapa entrevista, se cita aquellos proyectos que son seleccionados, en donde deben abordar preguntas surgidas en las etapas anteriores. Hay un panel que ha visto antes las evaluaciones externas, porque entre la etapa proyecto y la etapa entrevista hacemos una evaluación externa. Mandamos todo a una consultora extranjera para que haga una evaluación comercial del proyecto y de propiedad intelectual. Y también hay un evaluador científico experto en el área de la postulación que nosotros buscamos y le pedimos una opinión. Y bueno, con todo eso, llega en un ustedes tienen que hacer una exposición oral ante un panel. Y otra cosa que se trata de evaluar ahí es el compromiso del equipo con llegar al final, con llegar a tener un producto en el mercado, ¿ya? Y no terminar solamente en un paper o en una patente, ¿ya? Digo solamente, yo sé que es mucho esfuerzo, pero nosotros estamos pidiendo aún más, llegar al final, ¿ya? Generar impacto real. Bien, entonces los plazos son los que siguen. La etapa perfil cierra el 30 de marzo, la postulación a través de nuestra página web. La evaluación del perfil es del 31 de marzo al 2 de mayo, y luego se comunica esto a los postulantes el 3 de mayo. Luego viene la etapa proyecto, que les digo, es mucho más elaborada. Nosotros vamos a tratar de poner a su disposición el formulario de proyecto para que lo vean
todavía no está en la página web, pero pretendemos hacerlo pronto, ¿ya? De forma tal de que en caso de que ustedes quieran irlo viendo con anticipación, en caso de que su perfil sea aceptado, ustedes ya pueden ir explorando algunos temas, ¿ya? Bien, entonces, ahí ustedes tendrían, en caso de ser seleccionado su perfil, desde el 4 de mayo al 28 de mayo para poder elaborar el proyecto. Luego viene una fase de evaluación del proyecto y se comunican los resultados de esa evaluación a los postulantes. Luego viene la etapa entrevista y de evaluación externa, en donde acá, desde el 3 del 6 al 15 del 8, 30 del 6, perdón, el 15 del 8, se realiza la evaluación externa. Luego viene la elaboración, ustedes en paralelo elaboran las entrevistas y el 16 del 08 y el 17 del 08 esperaríamos que ustedes pudieran ir a presentar oralmente en caso de llegar a esta instancia, ¿ya? Estas fechas es súper importante que ustedes las reserven en sus calendarios, porque si es que ustedes postulan con la etapa de perfil y les va bien, y luego, es que no me alcanzó el tiempo para el formulario de proyecto, bueno, nosotros desde ya le estamos avisando que tienen que programarse, ¿ya? O por ejemplo, no, es que justo tenía que ir a supervisar un seminario de tesis el 16 del 8. No, desde ya, si es que ustedes van a postular, les pedimos que por favor agenden esas fechas, ¿ya? Estaríamos comunicando la adjudicación del proyecto el 5 del 9, la adjudicación tiene lugar, perdón, la adjudicación tiene lugar en el directorio el 5 del 9, y el 6 del 9 estaríamos comunicando los resultados, o más o menos por ahí, ¿ya? Bien, así que esos son más o menos los tiempos, o mejor dicho, esos son los tiempos. Respecto a la confidencialidad, que también es importante, todos nuestros evaluadores firman un acuerdo de confidencialidad antes de acceder a cualquiera de las propuestas. Por lo tanto, nosotros les pedimos que por favor incluyan toda la información técnica necesaria para hacer una buena evaluación del proyecto. Por ejemplo, si ustedes dicen, es que vamos a usar una molécula para lograr tal efecto. Bueno, si es que ustedes no dicen cuál es la molécula, difícilmente el evaluador va a poder apreciar el nivel de novedad que tienen, ¿ya? Todos nuestros evaluadores, si es que ustedes están tratando de hacer algo, obviamente ellos van a ir a googlear y van a buscar si es que otro ya lo ha hecho, si es que hay publicaciones, si es que hay patentes, ¿ya? Por lo tanto, si es que ustedes no ponen esa información mínima, lo más probable es que por más mérito que lo que ustedes tengan, por ser excesivamente desconfiados, van a terminar rechazados, ¿ya? Esto es básicamente porque necesitamos información mínima para poder evaluar, ¿ya? No hay mala intención detrás de esto. Y como todos tienen un convenio de confidencialidad, todos nuestros evaluadores, no debería haber problema y nunca jamás hemos tenido ningún tipo de filtración de información, ni que nadie haya usado la información de terceros para su propio beneficio, jamás, en 20 años. Ni tampoco pretendemos que eso llegue a ocurrir porque nuestra reputación está en juego, ¿ya? Así que eso es lo básico del concurso en términos generales. El plazo, reitero, ahí se me quedó el año pasado, el 30 de marzo, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a la etapa que diría yo es más interesante, que tiene que ver con las preguntas frecuentes, y después hay otra aún más interesante que tiene que ver con las causas principales de rechazo de proyectos, ¿ya? Pero primero vamos a ver las preguntas frecuentes. TRL, ¿qué es eso? Bien, es una escala que inventó la NASA para poder ver el nivel de avance que tiene un proyecto desde la concepción de la idea, o antes incluso, hasta llegar a estar en condiciones de ser utilizado a nivel operacional, a nivel comercial, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ver las definiciones de cada uno de los niveles. El nivel TRL3, que es el mínimo que tiene que estar cumplido, es que tiene que haber una prueba de concepto de la función crítica en un entorno de laboratorio, ¿ya? Con simplificaciones que sean razonables, pero no simplificaciones excesivas. Por ejemplo, que alguien esté diseñando algo que tiene que funcionar bajo el mar y resulta que el laboratorio usaron pruebas en agua dulce. No tiene ningún sentido, ¿ya? Pero, por ejemplo, una prueba a pequeña escala en laboratorio con agua salada, con agua de mar, perfecto, eso puede ser razonable. Entonces, ¿a qué nos referimos con función crítica? Bien, un ejemplo muy, muy burdo, pero muy efectivo, es una tijera,
¿ya? La función crítica es que la tijera corte, y las funciones o características complementarias es que la tijera sea segura, fácil de manipular, barata y fácil de producir, ¿ya? Si es que alguna de estas otras cosas complementarias falla, tú vas a tener un fracaso de tijera, ¿ya? O sea, vas a tener una tijera que nadie va a comprar, no queremos que ningún niño sufra un accidente, ni nadie quiere pagar $1000 por una tijera, ¿ya? Luego, por lo tanto, el TRL3 para nosotros es que la función crítica esté exitosamente probada a nivel de laboratorio. Y otra cosa importante, probada a nivel de laboratorio por el equipo proponente, no por terceros, ¿ya? Nos han llegado propuestas, por ejemplo, en donde dicen, no, si esto ya se hizo en Indonesia, ¿ya? Y ¿eso qué nos dice a nosotros? Que ustedes están partiendo desde una posición de rezago, ¿ya? Si es que ustedes mismos no han logrado el TRL3 a nivel de laboratorio, significa que otro ya lo hizo, ya lleva la delantera. Ustedes van a tener que partir montando un laboratorio, haciendo todo desde cero, ¿ya? Por lo tanto, eso no nos atrae. ¿Un director de proyecto puede postular más de un proyecto? Sí. También debo decir que es importante que el director de proyecto y director alterno de proyecto sean personas distintas. No nos sirve absolutamente de nada y ha ocurrido que en la postulación va director y director alterno la misma persona. Rechazo inmediato, ¿ya? No cumple con lo que nosotros buscamos en un director alterno, que es tener a alguien más con quien hablar en caso de que el director no esté disponible, ¿ya? ¿La fundación se queda con la propiedad de mi innovación o emprendimiento? No, solo con una participación minoritaria en la propiedad intelectual. Y esto incluye secreto industrial. Entonces, por ahí había una pregunta en el chat, creo que tenía que ver con esto. ¿Con cuánto equity nosotros nos quedamos? Nos quedamos con 0 equity, ¿ya? Pero sí con parte de la propiedad intelectual. Entonces, ¿de qué depende con cuánto nos quedamos? Depende del nivel de TRL inicial con el cual ustedes están postulando, ¿ya? Si es que ustedes están en TRL1 o TRL2, mejor no postulen, porque no cumplen con las bases. Si es que están en TRL3, maravilloso, espera, TRL3 cumplido, ojo, maravilloso, en ese caso la fundación pide un 35% de la propiedad intelectual y la beneficiaria se quedaría con un 65%. En caso de que ustedes estén en TRL4, nosotros reducimos nuestro porcentaje a 30%, beneficiaría un 70%. Sobre eso, la fundación se quedaría solamente con un 25% y la beneficiaria con un 75%. Alguien podría decir, 25, 35 suena como a mucho, ¿cierto? Podría sonar como mucho, pero no es sobre el total de la venta, ¿ya? Es solamente sobre la propiedad intelectual, y ahora voy a explicar a qué nos referimos con esto, ¿ya? Ni tampoco sobre el total de las acciones de una empresa hipotética que se llegue a constituir o que ya esté constituida. No, no pedimos acciones. Entonces, partimos con un desarrollo de proyectos, se genera el paquete tecnológico transferible, esto sobre todo se cumple para casos universitarios, aunque también algunas startups siguen esta ruta. Luego, la tecnología se licencia a un tercero que tenga las capacidades productivas y comerciales. Luego, hay un acuerdo, un pago de royalties por el uso de la tecnología, la licenciataria empieza a generar ventas y luego hay un pago de royalties, ¿ya? Nosotros, por lo tanto, nos cobraríamos o tomamos el 100% sobre el cual consideramos este 25 a 35% sobre esos royalties, no sobre la venta total, ¿ya? Entonces, el proceso acá se pone simplificado, muchas veces hay un poco más de complejidades y hay de repente algunos retrocesos, pero es más o menos así, ¿ya? Si es que todo funcionara perfecto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto del royalty? Ya, si acá, por ejemplo, tuviéramos una torta de las ventas totales de un desarrollo, esto un caso meramente referencial y ejemplificador, no está basado en ningún caso real, por si acaso. Si es que esto fuera una torta, tendríamos acá en azul, de la venta total, todo lo que está en azul iría a costear el costo de producción que tendría una eventual licenciataria de una tecnología, ¿ya? En el naranjo estaría el margen de la licenciataria, porque la licenciataria
no va a firmar ningún contrato de licencia si es que no ve un beneficio propio, ¿ya? Luego, en gris, estaría la proporción del royalty para la beneficiaria en caso de que, por ejemplo, estuvieran en TRL 3, ¿ya? Y en amarillo quedaría la proporción del royalty para la fundación, ¿ya? Por lo tanto, de la torta completa, la fundación, como pueden ver, se queda con un porcentaje súper bajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar que el royalty en general oscila entre un 3 y máximo un 15%, eso ya en casos extremos, pero 12%, 10% del total de la venta después de impuestos. Por lo tanto, nosotros queremos dejar que los licenciatarios tengan también su legítimo margen, ¿ya? Y de ese royalty es donde nosotros estamos pidiendo el 25 o el 35%, ¿ya? Y en caso de que ustedes estén, por ejemplo, en TRL más avanzado, esto incluso podría achicarse aún más nuestra proporción, si es que ustedes están en TRL 5 superior, ¿ya? Entonces, no solicitamos participación accionaria en empresas preexistentes y no necesariamente en caso de formación de spin-offs, salvo que se defina así de mutuo acuerdo porque se valore eventualmente el aporte en términos de know-how que pudiera hacer la fundación y que la fundación también esté dispuesta a participar en directorios, por ejemplo, de una spin-off, algo que nosotros hasta el momento jamás hemos hecho. ¿Ya? Podría llegar a ocurrir si es que las condiciones lo justifican, ¿ya? Pero no algo que nosotros persigamos hacer de forma activa. Tampoco solicitamos participación respecto de las ventas totales, solo sobre el royalty, ¿ya? Así que, además, lo otro que tienen que considerar es el tamaño de la torta, ¿ya? Y que llegue a haber una. Si es que ustedes, por ejemplo, dicen, no, es que me van a pedir un 35% de la propiedad intelectual, pero a lo mejor en conjunto logramos que esta torta llegue, no sé, a 5 millones de dólares al año. Y mientras que sin la experiencia de la fundación ayudando y empujando a que el proyecto llegue a mercado, podría ser mucho menor o no existir, ¿ya? Entonces, al participar la fundación en la copropiedad de los beneficios de la propiedad intelectual, valga la redundancia, nos vuelve en la práctica socios de largo plazo, ¿ya? Y por eso es que nosotros continuamos nuestra asesoría, incluso después de que se acaba nuestro aporte en términos financieros, ¿ya? Puede durar años, hay proyectos que tenemos de mucho tiempo atrás y seguimos juntándonos con ellos periódicamente. Y reitero, socios de facto en términos por este tema de la propiedad intelectual, en la medida que a la beneficiaria le vaya bien, a la licenciataria en caso de que le vaya bien, a nosotros también nos va a ir bien. Por lo tanto, es en nuestro propio interés que al proyecto le vaya bien y que termine generando el mayor impacto posible. Entonces, la fundación lo apoyará y hará lo posible porque le vaya bien a esto, porque significa más royalty, en fin, ¿ya? Y también lo que más nos importa es que esto tenga un impacto social, económico, etc., más allá de lo que se pueda percibir en royalty. Bien, entonces, algunas veces nos han preguntado sobre una cláusula especial que está en nuestras bases, la 219. Licencia gratuita a la Fundación para casos extremos, que en realidad es una licencia gratuita para casos extremos, en donde, por ejemplo, esto es para protegernos, diría yo, de que invertir en algo que después queda tirado, que nadie va a usar, se pierde absolutamente, ¿ya? Entonces, el objetivo acá es para que esta tecnología no quede abandonada. Por ejemplo, esto nunca lo hemos invocado, tampoco tenemos intención de hacerlo, ¿ya? Es solamente podríamos llegar a hacer en caso de negligencia y notable abandono de deberes, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Por ejemplo, que un investigador hace el proyecto, lo termina, súper interesante, y después resulta que hay un licenciatario interesado en esto, y el investigador desaparece, no contesta correo electrónico, en fin. Entonces, y resulta que el potencial licenciatario le interesa la tecnología, pero luego cómo se hace la transferencia si es que no hay más interacción, ¿ya? Entonces,
Ahí eventualmente, en caso de eso sería claramente una negligencia, ahí eventualmente podríamos llegar a invocarlo, pero previamente, obviamente, trataríamos de contactar a la beneficiaria, hacer lo posible porque las cosas resulten por las buenas, ¿ya? Y también acá hay un límite de tiempo, luego de 2 años, pero la verdad es que tenemos proyectos que han demorado mucho más de 2 años y jamás la hemos invocado porque vemos que de parte de la beneficiaria hay un esfuerzo genuino y realista al mismo tiempo de poder llevar a cabo la transferencia. Ya en la medida que nosotros veamos que las cosas se está haciendo lo posible y se le está poniendo empeño, no tendríamos por qué ningún tipo de motivación por invocar esto. ¿Ya? Que de repente hay gente que dice, no, es que me van a robar mi tecnología. No tenemos la menor intención de robar la tecnología a nadie, nuestra reputación está en juego, ¿ya? ¿Cuándo podría eventualmente invocarse la sección 219? Bueno, ahí les comento, y esto está más detallado en los contratos de financiamiento. Cuando no se presenta un plan de actividades conducente a la transferencia, cuando esto no se ejecuta finalmente, no hay apoyo en la relación con potenciales clientes, no se redactan los acuerdos o documentos legales necesarios para esta gestión, cuando se comunica a la fundación que van a desistir, si es que se vuelven inubicables, como decía, o si es que los investigadores no apoyan en los procesos de transferencia o no apoyan la relación con potenciales clientes, ¿ya? Bien, un gerente de proyecto, ¿para qué? ¿Para qué pedimos esto? La experiencia nos indica que es muy, muy necesario. Los proyectos que tienen un gerente de proyecto suelen avanzar mucho, mucho más rápido que un proyecto que no lo tiene, ¿ya? Y ahora vamos a explicar por qué. Porque al innovar uno debe hacerse cargo de muchas cosas más que hacer pura I+D, ¿ya? Modelos de negocio, estudios de mercado, coordinar testeos con potenciales clientes, buscar licenciatarios y convencerlos, negociar contratos, tramitar patentes, estudiar aspectos regulatorios, buscar financiamiento adicional. Y si es que ocurre un error en estos puntos, tú puedes tener el mejor proyecto del mundo y puedes hundirlo igual. ¿Ya? Una patente mal redactada, por ejemplo, podría eventualmente no proteger, sino al contrario divulgar, y puede después el día de mañana alguien en China ponerse a hacer lo mismo que ustedes con tanto esfuerzo desarrollaron acá. ¿Ya? Así que, por lo tanto, el gerente esperamos que se encargue de todo esto, de desarrollar un modelo de negocio, realizar un estudio de mercado, coordinar testeos con clientes, en fin, todo esto. Y lo que hay que entender y que es fundamental entender, es que para que ocurra innovación, debe avanzarse en paralelo por un carril técnico y por un carril comercial, ¿ya? Entonces, por lo tanto, estos carriles conversan entre ellos, no avanzan en paralelo ni de forma independiente. Los datos que ustedes tengan del mundo comercial van a alimentar la toma de decisiones en lo técnico y al revés. Los datos que ustedes obtengan en lo técnico van a alimentar la toma de decisiones en lo comercial. Así funcionan las cosas, ¿ya? Por lo tanto, el gerente tiene un rol de enlace entre el ámbito de la aplicación, entre las empresas, también entre las empresas que van a usar esto y el desarrollo que va a estar empujando en lo técnico el director de proyecto principalmente, ¿ya? Entonces, tiene que haber un flujo mutuo de información entre el director de proyecto y el gerente. El gerente va a salir al exterior a buscar información, esta información se la va a entregar al director de proyecto, el director de proyecto se espera que considere esta información para tomar mejores decisiones y reorientar su experimento, su desarrollo experimental. Por lo tanto, el gerente no es un ayudante, no es alguien que hace labores administrativas ni rendiciones. El gerente es casi un par del director de proyecto, ¿ya? Y tiene que ser alguien que tenga, diría yo, la jerarquía suficiente como para poder sentarse de tú a negociar con un gerente de una empresa, ¿ya? Entonces el gerente de proyecto además puede ayudarlos a conseguir más financiamiento posterior, porque nosotros tenemos súper claro que esto es como una aposta y que nosotros jugamos un rol y entregamos cierto financiamiento, pero muy probablemente el mismo proyecto requiera financiamiento adicional para continuar andando y llegar a la meta, ¿ya? Entonces el gerente también los puede ayudar con el levantamiento de fondos adicionales. Y eventualmente, si es que ustedes tienen financiamiento de la fundación y las cosas van bien,
el gerente va definitivamente a tener que preparar esta presentación que van a tener que hacer al comité comercial de la fundación para poder eventualmente aspirar a tener el financiamiento adicional directo que puede entregar la fundación, ¿ya? Que es de hasta 4.000 UF adicionales, puede ser menos, puede ser más, va a depender un poco de las necesidades de cada proyecto. Y reitero, en caso de que las cosas vayan muy bien. Bien, entonces ese es el rol del gerente, muy importante, clave, crucial, y es importante de que esto no es un lastre para su presupuesto, sino que al contrario, es alguien que los va a habilitar a poder escalar esto más rápidamente y crecer, ¿ya? Entonces, errores frecuentes, esta es la parte más interesante, diría yo, de la presentación. Tiene que ver las causas principales por las cuales los proyectos, las postulaciones fracasan. El primero, TRL3 no está cumplido. El proyecto está muy verde, en otras palabras. El investigador puede pensar que tiene el TRL3 cumplido, pero los evaluadores pueden percibirlo de otra manera, ¿ya? ¿Qué podría llevar a que los evaluadores lo perciban de otra manera? Por ejemplo, que el postulante no comunicó adecuadamente sus avances previos, no identificó adecuadamente cuál era la función crítica, ni cómo la probó a nivel de laboratorio, ¿ya? Los evaluadores pueden ver un problema que el investigador ignoró. Por ejemplo, el caso este que yo les comentaba, no, aquí hice todos mis experimentos en laboratorio para luego llevarlo, por ejemplo, a una jaula salmonera. Perfecto, pero todas las pruebas fueron hechas en agua dulce. Las condiciones son muy distintas. Tecnología a nivel mundial en TRL3, pero por otros grupos de investigación, pero no por el grupo proponente. El grupo proponente está más atrasado, ¿ya? Es súper importante que ustedes al postular, por favor tomen nota, distingan entre el avance que han hecho otros y el que ustedes han hecho, ¿ya? Función crítica se percibe de forma distinta por evaluadores. También hay casos en donde obviamente una tijera es evidente que la función crítica es cortar, ¿ya? Pero hay otro tipo de desarrollos en donde esto puede ser mucho más difícil de definir, ¿ya? Dudas, por ejemplo, hay algunos casos de software en donde eso puede ser súper, diría yo, como caer en zonas grises, ¿ya? Dudas respecto de lo que las pruebas hechas logran demostrar en función que logren demostrar la función crítica, ¿ya? Y esto puede ser en fallas lógicas de la argumentación o en fallas lógicas a nivel del desarrollo experimental, ¿ya? Y también lo otro es que, como les comentaba, condiciones de laboratorio extremadamente e innecesariamente idealizadas o simplificadas. Bien, entonces el proyecto puede tal vez ser innovador, pero sin investigación, ¿ya? Muchas veces esto nos pasa con software, ¿ya? Pero es importante entender esto. El proyecto consiste en la mera utilización, esto ocurre cuando el proyecto consiste en la mera utilización de tecnología preexistente. Tal vez para generar alguna solución que puede ser innovadora, pero sin la generación de conocimiento novedoso y original a nivel sectorial en el mundo, que es lo que nosotros pedimos en términos de novedad, ¿ya? Entonces ahí hay que remitirse a las definiciones del manual de Frascati, que investigación aplicada son trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, pero dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. Si es que no existe generación de nuevos conocimientos a nivel mundial, aunque sea a nivel sectorial, estamos mal. Así que es súper importante esto, que también nos llegan varias postulaciones que muchas veces descartamos inmediatamente, porque no logramos ver una componente de I+D, ¿ya? Es solamente, es que voy a hacer un software en Java para un marketplace. No nos interesa, ¿ya? Hay muchos de esos. No estoy diciendo que eso sea algo poco valioso, estoy diciendo que es algo que no está en nuestro foco. ¿Ya? Entonces, en el caso de tecnologías de información, es importante ahí que ustedes, si es que van a presentar un proyecto de tecnologías de la información que utilice o tenga que ver con las tendencias más de punta en el campo. Por ejemplo, inteligencia artificial y machine learning,
algoritmos originales, por ejemplo, en este sentido, para aplicaciones diversas, ciberseguridad, Big Data y Analytics, Computational Science, Quantum Computing e Internet of Things, por ejemplo, son algunas de las tendencias más de punta en este ámbito, ¿ya? Bioinformática también. Entonces, ahí ustedes pueden ver algunos links, si es que ustedes estarían en alguno de estas líneas que eventualmente pudieran, en caso de que estén en TI, que les den más probabilidades de ser mirados con mayor atención, ¿ya? Problema pequeño. Cuando el problema es pequeño, el mercado es pequeño, ¿ya? Y nosotros estamos buscando cosas de alto impacto. ¿Por qué? Porque cuando los proyectos, cuando llegan en TRL3, todavía tienen un riesgo importante, ¿ya? Muchas veces me toca ver planificaciones que asumen que todo va a resultar perfecto. La experiencia nos indica que nunca las cosas resultan perfectas, ya siempre hay cosas inesperadas, por eso es I+D, porque están en el límite de lo que se conoce, ¿ya? Por lo tanto, es imposible lograr preverlo todo. Dicho eso, como hay riesgo, existe la probabilidad de que, por ejemplo, las leyes de la física nos digan que no, por ahí no va la cosa, también hay que apuntar a que el impacto sea muy grande. Gran riesgo, gran retribución, ¿ya? Ese es el concepto. Por lo tanto, si es que ustedes tienen un problema que es sufrido por pocas personas o empresas, que es geográficamente muy acotado, o que no es prioritario en comparación con otros sufridos por ese grupo. Por ejemplo, si tú vas a una minera, a hablar con alguien, a un gerente de una minera, y tú le dices, no, es que vamos a solucionar un tema súper técnico que tiene que ver con tal y cual cosa, pero si él te dice, mira, ¿sabéis que eso es un problema? Pero resulta que tengo 20 problemas más importantes que ese. Estamos mal, ¿ya? Probablemente nunca logren llegar a tener una reunión con esa persona, más de seguimiento, ¿ya? Por ejemplo, si es que el problema es muy poco frecuente, o si es que hay las consecuencias del problema son menores, o si es que, y también muy relacionado con esto, si es que es postergable, ¿ya? Si es que estas cosas se cumplen, el proyecto para nosotros va a lucir menos atractivo, ¿ya? Así que es súper importante tratar de apuntar a mercados grandes, a problemas que pudieran tener un gran impacto y ser de gran tamaño. Competitividad. Y acá puse esta imagen porque en general, en los tiempos en que vivimos, para poder resolver un problema existen múltiples opciones, ¿ya? Rara vez existe solo un camino para resolver un problema. Entonces, las tecnologías no se desenvuelven en el vacío, como comentaba, es necesario conocer y superar a las alternativas existentes en al menos una dimensión significativa para el usuario, ¿ya? Entonces, cuando ustedes no ponen o demuestran desconocimiento sobre las alternativas disponibles en el mercado o sobre otras tecnologías que están en desarrollo y que eventualmente podrían llegar a competir con la propuesta, no lo vemos bien, ¿ya? Si es que ustedes demuestran conocimiento y están al tanto de que existen otras alternativas, al contrario, ustedes mismos pueden decir, sí, esto compite con esto, esto y esto y esto, ¿ya? Eso para nosotros es más valioso que alguien que trate de ocultar que existen alternativas, porque uno generalmente igual sabe esas cosas, los evaluadores lo saben, ¿ya? Entonces, cuando ustedes no ponen eso, demuestran que no están conscientes de esa alternativa y por lo tanto están mostrando que tienen puntos ciegos, ¿ya? Entonces, pueden existir alternativas que resuelven muy bien el problema y no se visualiza una mejora contundente sobre esas alternativas existentes. Entonces aquí es muy importante que ustedes definan en qué parámetros van a competir, ¿ya? No necesariamente pueden competir en la función crítica, sino que también, por ejemplo, ustedes podrían competir en base a las funciones complementarias. Por ejemplo, en costo. A lo mejor la solución de ustedes no va a ser superior a las existentes desde un punto de vista técnico, pero va a ser más barata, ¿ya? Lo importante es lograr un nivel técnico que sea lo suficientemente aceptable para cumplir como con una línea base, ¿ya? Y luego de eso ustedes compiten por precio, eso es una opción también. Pero podría no ser precio, podría ser conveniencia, podría ser velocidad, en fin, va a depender un poco del desarrollo que se esté planteando.
Y por lo tanto, esto debe ser significativo para quienes sufren el problema. Si ustedes están apuntando a competir en algo que es absolutamente irrelevante para el usuario, no va a salir las cosas bien, ¿ya? Entonces, en ese parámetro ustedes tienen que apuntar a ser superior a las alternativas existentes, y ese parámetro tiene que ser importante para el usuario. Bien, entonces en competitividad el otro extremo es mirar demasiado a las tecnologías y productos alternativos y descuidar el estado del arte clásico. Por ejemplo, si es que ustedes están buscando, por ejemplo, alternativas de almacenamiento energético térmico, ¿ya? Y ustedes tienen un sistema en donde toman, por decir algo, arena, y la arena le hacen un tratamiento especial para aumentar la capacidad de almacenamiento térmico por largos periodos de tiempo que tiene la arena normal, ¿ya? Entonces, si es que ustedes me empiezan a hablar, no, es que actualmente el sistema de sales fundidas que se utiliza para almacenamiento técnico, y también está este otro, y además está el almacenamiento de energía por gravedad, en donde tú bombeas el agua y después la haces cargar, en fin. Si es que ustedes no hablan de otros grupos de investigación que están investigando también en arena modificada para almacenamiento técnico, también hay una falencia tremenda, ¿ya? Entonces ustedes tienen que tener un balance entre ambas cosas, entre mirar hacia el lado y mirar a otra gente que está haciendo cosas muy similares a las de ustedes, entre un estado del arte clásico y una demostración de conciencia y una estrategia de cómo van a ir contra las otras alternativas, ¿ya? Claro, y acá otro ejemplo más en base a lo que les comentaba, y lo pueden ver con más detalle. Entonces, el mercado mal definido. Cuando el proponente no va al grano de forma precisa en lo tocante a mercado, por ejemplo, se habla cualitativamente de que el mercado es muy interesante y grande y crece mucho, pero se evita dar cifras o citar referencias. Eso para nosotros es una luz de alerta, ¿ya? O, por ejemplo, cuando se entregan cifras de un mercado que es mucho más grande del que en realidad se va a abordar. Por ejemplo, ahí pongo, si es que hay un proyecto que es sobre producción de quinoa, y resulta que se habla del hambre en el mundo, se entregan cifras de la demanda mundial de alimentos, pero no se da una cifra precisa sobre la demanda mundial de quinoa, ¿ya? Esto es un error súper frecuente, y que también no se ve con buenos ojos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacerlo si lo que estoy haciendo es tan nuevo que no hay información de mercado? Bueno, en esos casos hay que intentar cuantificar el problema con las mejores cifras que hayan disponibles, y si es necesario hacer algunas suposiciones, tienen que estar bien fundadas, ¿ya? Entonces, paso número 1, googlear. Paso número 2, usar sitios con información de calidad. Hay varias consultoras a nivel mundial que hacen estudios de mercado y que a veces publican algo de información gratuita en sus sitios, ¿ya? Entonces hay que estar atento ahí. Hay varias, una que se llama como Mordor Research, otra que es Grand View Research, varias. Y bueno, si es que ustedes eventualmente tienen que hacer cálculos o estimaciones, es importante que ustedes pongan paso a paso cómo lo calcularon, ¿ya? De dónde se obtuvo la información, qué suposiciones más importantes tuvieron que hacer, identificar claramente qué cosas son suposiciones y generalizaciones respecto de otra información que a lo mejor podría ser real, obtenida de una fuente confiable, ¿ya? Y no hacer suposiciones por hacer suposiciones, sino solamente cuando no hay información más precisa, confiable que se pueda obtener, ¿ya? Si es que esto eventualmente pudiera ser muy largo, lo pueden poner como un anexo, ¿ya? Porque el perfil tiene el espacio acotado, bien limitado, con límite de caracteres, así que esto eventualmente lo podrían presentar como adicional. Falta de foco. Por ejemplo, un caso como este sería mal recibido. Queremos hacer un aditivo alimentario que sea natural, antiaglomerante, antioxidante, conservante y que tenga actividad anticancerígena. Lo más probable es que si tratan de hacer algo así, no logren ninguna de las anteriores. En nuestra experiencia es mucho mejor si es que ustedes tienen un objetivo acotado y lograble y alcanzable, ¿ya? Entonces,
debe quedar muy claro cuál es la funcionalidad crítica y en base a qué se va a competir. Esto ya lo mencioné antes cuando hablé de las alternativas. Definir, vamos a competir en este parámetro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien dice, queremos hacer un conservante alimentario que tenga la misma actividad que los sintéticos y que sea factible de comercializarse al mismo costo que unos sintéticos, pero que sea natural, ahí tenemos algo interesante. Parece realista lo que se pretende lograr. Falla en la lógica de la argumentación. Acá, por ejemplo, podemos tener un caso en donde un proyecto propone hacer X sobre Y para resolver un problema Z, pero no existe una relación causal evidente entre que actuando sobre Y vamos a terminar resolviendo el problema Z. Esto, cuando tú tienes problemas que son complejos y que tienen múltiples factores incidiendo en ellos, se pueden generar casos como este, en donde ustedes, por ejemplo, dicen, no, es que yo voy a resolver esto actuando acá, pero luego el evaluador puede decir, pero resulta que también están el factor W y el factor B larga, que también inciden sobre este problema, y por lo tanto, actuando sobre I, no tengo garantía de que esto va a funcionar, ¿ya? Entonces, en estos casos, ustedes en la argumentación deben poner que si bien el problema está afectado por I, B y no me acuerdo qué otra letra dije, actuando está demostrado y citan algún paper diciendo, ya, I explica el 80% de los efectos que nosotros vemos en este problema. ¿Ya? Entonces ahí nosotros, al evaluador, le queda patente que actuando ahí el problema se va a resolver de forma significativa o se va a mitigar. ¿Ya? Algunos ejemplos. Vamos a usar una técnica determinada para matar una bacteria y así curaremos la enfermedad Z, pero resulta que la enfermedad Z está asociada a la acción de numerosas bacterias de forma sinérgica. Por lo tanto, no hay certeza de que actuando sobre esa bacteria se logre resolver el problema. ¿Ya? Otro caso, por ejemplo, vamos a hacer una pieza de titanio y con geometría especial que reemplace una pieza que actualmente se utiliza en los camiones mineros. Y de esta manera vamos a reducir el tiempo perdido en mantenciones correctivas en los camiones mineros. Bueno, entonces para poder argumentar esto es necesario entender bien las circunstancias y cómo esta pieza explica el tiempo perdido en mantenciones correctivas en camiones mineros. Entonces, ¿qué porcentaje de las mantenciones correctivas son atribuibles a falla en esa pieza? Si es un 80%, maravilloso, hay algo. Si es que es solamente un 1%, todo mal. ¿Cuánto tiempo toma hoy cambiar esa pieza cuando falla? Si es que hoy cambiar esa pieza toma 8 horas y dejas al camión fuera por 8 horas, ya, hace sentido. Si es que cambiar la pieza toma 2 minutos, no tiene ningún sentido. ¿Ya? Entonces, es súper importante que ustedes aborden el problema de forma realista y con toda la complejidad que ello tiene, de forma tal de que ustedes puedan tener un discurso argumentativo que permita establecer una relación directa entre la acción que ustedes pretenden y el efecto que se va a generar. ¿Ya? Entonces, es por un tema de causa y efecto. Si es que es un problema simple, en donde hay una relación directa de causa y efecto con una sola variable, y ustedes intervienen ahí, claro, el problema va a desaparecer. Pero si tenemos, cuando hay más variables involucradas, y ustedes plantean intervenir ahí, no tenemos ninguna certeza de que el problema se vaya a solucionar. ¿Ya? Así que, como último consejo, leer el formulario completo antes de rellenar, para evitar duplicaciones, eso es importante. Muchas veces hay gente que no se lee el formulario completo y empiezan a poner cosas que no tienen nada que ver con lo que pedimos en un determinado campo del formulario, porque ya está pedido 3 preguntas más abajo. ¿Ya? Entonces, consejo, leerlo todo y luego responder lo que pedimos exactamente en cada campo. También en los formularios que tenemos actualmente para los concursos, vienen explicaciones súper detalladas de lo que nosotros esperamos por cada campo, ¿ya? De forma tal de que no quede esto como a la libre interpretación, y orientarlos y guiarlos para que la información que pongan en cada campo maximice el impacto, y básicamente. Así que eso sería. Muchas gracias por su atención y quedamos muy, muy atentos a todas las consultas que ustedes tengan.
Muchas gracias, Jonathan, por la completa explicación del concurso. Han habido muchas preguntas, así que vamos a empezar con las preguntas que nos han planteado a través de nuestro chat y que pueden seguir haciendo. Lo primero, Sandra Araya dice, hola, al hablar de perfil, ¿es como la etapa de admisibilidad del proyecto? Jorge Hernández pregunta lo mismo. No, no es lo mismo que admisibilidad. Admisibilidad en general tiene que ver con el cumplimiento de condiciones administrativas básicas. Por ejemplo, si es que en un concurso, por ejemplo en Corfo, les piden una carta de compromiso de aporte, de compromiso de aportes de un tercero, nosotros también la pedimos, pero la pedimos en la etapa proyecto, no en la etapa perfil, ¿ya? Y si es que ustedes no cumplen con eso que está en las bases, chao, ni siquiera pasa una evaluación. Eso es admisibilidad. Por ejemplo, en admisibilidad nosotros chequeamos que el director de proyecto no sea la misma persona que el director alterno, ¿ya? Si es que no son lo mismo, descartado inmediatamente, ni siquiera pasa a evaluación. También otra cosa que hemos incorporado por el gran número de postulaciones que hemos recibido el último tiempo de este tipo, tampoco tan grande, pero cada vez más relevante, diría yo, son proyectos que son más bien emprendimientos, pero que no tienen una componente I+D. Entonces, ahí en general armamos un comité pequeño y los eliminamos rápido, ¿ya? Antes de que pasen a una evaluación completa del perfil, ¿ya? Entonces, y eso es más bien como la admisibilidad. La admisibilidad no es una evaluación exhaustiva del contenido de un formulario, ¿ya? Es como que se cumpla lo mínimo. Así que el perfil no es admisibilidad, el perfil pasa por un proceso de evaluación en donde se le asignan 2 evaluadores, se le asigna un evaluador de empresas COPEC, un evaluador de la Universidad Católica, y se evalúa de forma, con 2 puntos de vista, ¿ya? Después, en la etapa proyecto también hay una evaluación con tiempo, con una rúbrica, y en fin, no es admisibilidad. Perfecto, Jonathan. Siguiente pregunta, ¿puede postular un investigador con un jefe de proyecto a cargo de la implementación del proyecto donde no necesariamente el investigador sea el mismo ejecutor? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Puede postular un investigador con un jefe de proyecto a cargo de la implementación del proyecto donde no necesariamente el investigador sea el mismo ejecutor? Si hay dudas, le podemos decir a Sandra que comente la pregunta. Sandra Araya. No, Ahí está. ya lo respondió en todo caso en la presentación que habló de la importancia del gerente de proyecto. A eso yo Ya, me es que refería, ojo ahí, porque ojo ahí, que el gerente de proyecto tiene un rol comercial y de Customer Development, ¿ya? Para quienes están familiarizados con la literatura de Lean Startup, es como de aprender del cliente y traer ese aprendizaje a la parte técnica y luego salir a vender esto, eventualmente buscar un licenciatario, en fin. Eso se espera del gerente de proyecto, pero no se espera del gerente de proyecto que sea un administrador o bien que tenga competencias técnicas. Podría llegar a tenerlas, pero no debe ser el core de lo que nosotros buscamos, ¿ya? Gerente de proyecto, ¿quién puede ser? Puede ser alguien del área comercial que haya tenido experiencia previa vendiendo productos tecnológicos o intangibles. También podría ser, por ejemplo, alguien que estudió pregrado en ingeniería o en alguna ciencia, por ejemplo, y que luego hizo posgrados y especialización en temas de negocios o de innovación, ¿ya? Esos son 2 buenos perfiles de gerente. Ahora, son roles distintos. No es como que el gerente sea un jefe de proyecto, alguien que va a estar mirando las actividades de la carta Gantt. No, es otro el rol, diría yo. No es un rol administrativo. entonces el jefe de proyecto definitivamente tiene que ser el investigador que postuló. No, eventualmente podrían tener un jefe de proyecto que cumple el rol. Okay. El director de proyecto puede tomar las decisiones más importantes y dar la orientación de cómo ejecutar el proyecto, pero eventualmente bajo su cargo, y de hecho es súper deseable que haya un equipo multidisciplinario trabajando en los proyectos, ¿ya?
no lo puse, pero por ejemplo, una falencia que también encontramos frecuentemente son equipos, proyectos que están impulsados por equipos en donde son todos, por ejemplo, químicos, o son todos biólogos, y están proponiendo un proyecto que involucra, por ejemplo, escalar la producción a, no sé, sobre 100 litros. Y para eso tú necesitas competencias de ingeniería. Entonces, si es que ustedes en su equipo son todos del mismo sabor, por decirlo de una manera, no van a tener las competencias necesarias para poder escalar, ¿ya? Entonces, eso también es otra causal de fracaso y por lo tanto de rechazo, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Entonces, claro, tú puedes, bajo el director de proyecto puede haber un jefe de proyecto y también pueden haber gente dedicada a otras cosas. Complementando lo que comentaba Jonathan, complementando la pregunta de Sandra, que es muy importante. Fíjate que después de toda esta experiencia que tiene la Fundación, nosotros hemos apoyado más de 100 proyectos, de hecho 119 proyectos hemos adjudicado. Entonces, en realidad, hay muchísima experiencia, mucho ensayo y error, y esto lo ponemos en fondo a disposición de los equipos que postulan. Bueno, y nos damos cuenta que las condiciones iniciales son fundamentales. Aquí hay una condición inicial de cómo se presenta el proyecto y después cómo se le hace seguimiento y después cómo tú lo vas a transferir. ¿Te fijas? Entonces, en estas condiciones iniciales, mira, desde ahora es muy importante que los proyectos tengan 2 motores. Y súper gráfico aquí. Tú necesitas un motor técnico, que generalmente es como es el investigador, el que sabe la parte tecnológica. Fundamental. Bueno, si no, no hay proyecto. ¿Ok? Entonces, ese es el motor técnico. Pero tú también necesitas un motor comercial, ¿verdad? Que entienda cuál es la necesidad, cuál es el dolor. Porque el investigador, desde su tecnología, es muy difícil. Sería un poco por suerte. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo bajarle el riesgo? Entonces, tú necesitas un motor comercial desde ahora. ¿Verdad? Y después, como dice Jonathan, tú vas a necesitar un tercer motor que es es de escalamiento. Pero eso más adelante, cuando si les va bien y ya estamos en el ámbito, ¿no es cierto?, del fondo de continuidad, es algo que les vamos a pedir. Y vamos a invitar a los proyectos que realmente vemos que tienen un buen potencial. ¿Verdad? Pero ahora, es que es fundamental que ustedes nos transmitan de que tienen las capacidades técnicas y tienen incorporadas las capacidades comerciales, o sea, de vinculación con el dolor, con la industria. Porque, como digo, nosotros no somos un Fondesit, no somos un pequeño Fondesit, somos una organización, la hemos como ido identificando de esta forma, somos muy selectivos, en promedio 6 proyectos al año apoyamos. Históricamente han sido 6 proyectos al año promedio, pero esos seis proyectos queremos tener un vínculo muy profundo con ustedes, ¿sí? Y con la beneficiaria, para que nos tomemos muy en serio esto de generar, a partir de investigación científica tecnológica, una innovación de alto impacto, ojalá a nivel mundial. Entonces, les pedimos que, como decía Jonathan, que lean muy bien las bases, que hagan una muy buena postulación, y estas condiciones iniciales básicas se cumplan. Pero si no, para no perder tiempo. ¿Okay? Ahora, Adelante, Constanza. sí, ahí Jonathan. complementando lo de Sandra, el rol de jefe de proyecto, entendido como alguien que va a estar controlando el avance, la Gantt, que muy probablemente también se haga cargo de compras o algo por el estilo, tiene que estar, ¿ya? Pero ¿podría eventualmente hacerlo el gerente de proyecto? ¿Podría hacerlo el director? ¿Podría hacerlo otra persona más del equipo? Sí, ¿ya? Pero lo importante y lo que nos importa es que el gerente de proyecto el gerente de proyecto no es un jefe de proyecto, ¿ya? No es alguien que va a estar a cargo, cuya principal misión va a ser hacer un control de una Gantt, ¿ya? Es alguien que va a salir a la calle a ofrecer la tecnología a potenciales licenciatarios o clientes, en fin, eso, ¿ya? Gracias, Jonathan. Gracias, Alfonso. Sigo con las preguntas. Aileen pregunta, cuando hablan que está dirigido a investigadores, ¿es excluyente? ¿Qué pasa con las startups que dentro del C-Level tienen PhD?
O sea, incluso podría ser una startup en donde en el C-Level no tienen PhD, y también podría ser. Yo al inicio de mi presentación dije que la beneficiaria puede ser cualquier persona natural o jurídica constituida con domicilio en Chile y con RUT, ¿ya? Entonces, eso es súper, súper abierto, es lo más abierto que hay, ¿ya? Así que puede ser una startup, puede ser una empresa ya con algo de trayectoria, puede ser una startup con gente con posgrado en el C-Level o no, ¿ya? Perfecto. Es increíble de repente las cosas que pueden hacer incluso alumnos recién egresados de un pregrado. Exactamente. Muchas gracias, Jonathan. Siguiente pregunta. La declaración de invención, ¿se aplica? ¿Quién la hace? A ver, ahí esta pregunta ¿de dónde viene? Me interesa saber si es que viene de una universidad. Sí, yo la hice de la Santa María. Ya, perfecto. Cuando hay No, proceso de patentes, se hace la declaración sí, de invención. Entonces, ¿quién la hace? ¿El postulante que se adjudicó el proyecto, en este caso el beneficiario, o la hacen ustedes como no la fundación? beneficiaria. La beneficiaria empuja todo el proceso de patentamiento y nosotros vamos como co-titulares, Ya, perfecto. ¿ya? Aunque respecto de los gastos de patentamiento, ¿Mm? también se reparten proporcionalmente respecto del porcentaje que nosotros tomamos, ¿ya? Por ejemplo, si es que la beneficiaria tiene un 65% de la propiedad intelectual y nosotros un 35%, ¿ya? Nosotros pagaríamos un 35% de los gastos de patentamiento, pero se entiende que salen del aporte que nosotros realizamos durante el proyecto se ejecuta, mientras el proyecto se ejecuta, ¿ya? De ahí mismo saldría nuestro aporte. Si es que eventualmente, luego de que termina el financiamiento del proyecto, hay más gastos, nosotros también correríamos con esos gastos o bien nos diluirían, ¿ya? Perfecto. Sí. Omar Ok. Acevedo pregunta, ¿se puede postular con un producto ya patentado? Sí, no es lo más, diría yo, no ha pasado varias veces en donde postulan proyectos que ya tienen patente, y muchas veces nos ha pasado también que nos hemos encontrado con que las patentes tienen problemas, ya que por ejemplo no son lo suficientemente sólidas, en fin. Entonces, nosotros tenemos una experiencia ya de 20 años en temas de propiedad intelectual, más que muchas, incluso universidades en Chile. Entonces, tenemos un know-how en este aspecto bien profundo y por lo tanto preferimos cuando vienen proyectos sin patente, pero también son bienvenidos los proyectos que traen una patente de antemano. Sí, o sea, yo creo que, a ver, pero respondiendo a la pregunta, ¿se puede postular con una patente? Se puede postular Sí, con una patente. Ahora, se puede. asegurarse de que la patente realmente sea robusta en proteger la propiedad intelectual. Muy Por bien. ejemplo, nos pasó en un concurso que llegó un postulante diciendo, tengo una patente. Sí, tenía una solicitud PCT y que estaba vencida. O sea, había expirado el plazo para la entrada a fases nacionales. Y por lo tanto, esa patente PCT no era protección, era disclosure, ¿ya? Entonces, los errores en PI se pagan súper caro y por lo tanto si es que traen una patente previa, tienen que indicar el código de la patente, cuándo se presentó y si es que han habido algún tipo de avance, o de lo contrario eventualmente podría ser incluso un liability, ¿ya? Un riesgo. Gracias, Jonathan. Jorge Hernández hace un comentario y dice, excelente fondo, y luego hace dos preguntas. Uno, ¿tienen en línea un portafolio de casos de éxito para revisar? Y lo segundo, ¿la asesoría permanente incluye asesoría legal para evitar escenarios de abandono como el decreto? Gracias. A ver, nosotros no incluimos una asesoría legal porque eso es extremadamente caro. Pero sí tenemos asesoría, como les comentaba, en términos de innovación, de I+D y de aspectos comerciales, ¿ya? De negocios. Ahora,
Espera, ¿me puedes repetir la pregunta, Sí. Constanza? Disculpa. La primera dice, tienen en línea un portafolio de casos de éxito para revisar, y la Portafolio de segunda... casos de éxito. Ya, Sí. perfecto. Y la segunda Mira, ya... Bueno, ahí le puedo mandar el link de las fichas. Sí. Donde O pueden tendría ingresar. Nuestro sitio pueden web, ingresar en el sitio web. Perdón, dale, Constanza. www.fcuc.cl, y ahí están los portafolios de proyectos. Hay un link arriba en el sitio y ahí están todos los proyectos con sus fichas que pueden ir descargando para conocerlos y todo según los distintos ámbitos tecnológicos. Y esas fichas son desarrolladas con la gentil asistencia de Constanza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les ayudamos a cómo presentar mejor sus proyectos de forma atractiva, ¿ya? Eso también es algo que nosotros hacemos, que Constanza ahí hace una gran labor, ¿ya? Así que eso es, no sé, ante todo, gracias también por las palabras de elogio, tratamos siempre Sí. de ser cada vez mejores. Y también, y eso, no sé si respondo la pregunta. Yo creo que sí, Aunque, si no hay que aunque a nos lo comente, mejor, pero Constanza, tú les podrías comentar un sí. poco de Rubisco y Bitechnology, a lo mejor que han sido como... o Bueno, Chasqui. Rubisco, claro, Rubisco es una startup, apoyado por la fundación hace ya varios años. De hecho, este año fue finalista de un concurso realizado por el Mercurio, la Embajada de Suiza y Price Waterhouse, y fueron finalistas de este concurso como Startup del Año. Ellos empezaron desarrollando un extracto de leche para la industria cosmética. Sí, no sé si lo estoy contando bien, Jonathan, sí. Sí, sí, Y luego sí, han seguido derivando la tecnología ahora están probando con Maki, y así es como han ido creciendo. De hecho, ya tienen un socio, que es un socio español, es decir, partieron con el fondo auspiciado, o sea, apoyado por la fundación, y hoy día han crecido enormemente, y obviamente nos llena de orgullo. Además, nosotros los Y apoyamos están hasta en haciendo temas una como... planta. Exacto, los apoyamos en temas comunicacionales también para mostrar lo que ellos hacen. O sea, no solamente es asesoría legal, de propiedad intelectual, financiera, regulatoria, sino también comunicacional, y ahí al menos yo estoy en esa parte donde los apoyo directamente. Claro. También está Bitechnology, que de hecho obtuvieron apoyo de una aceleradora de Ganesha Lab, donde han seguido creciendo con su tecnología. El año pasado también obtuvieron un premio en Estados Unidos, reconocidos por el público, que los premió como la innovación del año. Esto en Estados Unidos también. Entonces, parten acá, y ese proyecto de hecho partió por el concurso Aplica tu Idea, que es un concurso dirigido a estudiantes de educación superior. Y ellos han logrado crecer tanto así que al ser los ganadores de ese concurso tuvieron como un fast track a este concurso I+D para innovar, y fue creciendo su tecnología, apoyado obviamente por el equipo ejecutivo de la fundación, pero sobre todo también por el comité de apoyo tanto de empresas COPEC como de la Universidad Católica, y eso les ha permitido hoy día estar mirando mercados internacionales. Entonces, un muy buen ejemplo también de casos de éxito que tiene la fundación. También Ellos, por está... ejemplo, hoy día Sí, están valorizados en sobre $6 millones como startup, ¿ya? Así que, y ya han levantado capital, Rubisco levantó capital privado, Bitechnology levantó capital privado, Chasqui levantó capital privado. Entonces, sí, hay... Y, por ejemplo, el caso de Bitechnology, como decía Constanza, nosotros lo llevamos acompañando desde el pregrado, desde cuando postularon a la Aplica tu Idea. Entonces han hecho toda una trayectoria con nosotros y todavía nos seguimos reuniendo con ellos, y también lograron obtener financiamiento de continuidad, así que ahí está el compromiso sí. de la fundación. Un dato, a ver, así como caso de éxito también tenemos muchos proyectos que en realidad, bueno, hay otras externalidades, generan propiedad intelectual, generan publicaciones científicas, generan, por ejemplo, también formación de capital humano avanzado, son como externalidades. Pero hay muchos que en términos de innovación no llegaron, no fueron competitivos, no se llegó a lo que se quería. Bueno, es un proceso con riesgo. Pero si uno suma, fíjate, tenemos 16, a ver, déjame ver la estadística, la última tenemos 14 startups y 18 licencias. Y entonces le estamos contando algunos casos de éxito.
yo te digo, los casos de éxito son bien interesantes porque los proyectos quedan súper robustos para levantar capital ya mayor, ya de escalamiento. Yo creo que lo principal, yo estoy en este sombrero del año 2010. Yo hice mi doctorado en esto, bueno, Jonathan hizo su magíster en Inglaterra en este tema, así que yo creo que tenemos bastante constancia, trabajó harto tiempo en INAPI, la parte de propiedad intelectual, o sea, hay bastante experiencia y yo diría que ustedes pueden tener, y ojalá que estamos seguros que realmente tienen buenas ideas, esas ideas pueden estar conectadas con buenos problemas, pero un requisito fundamental es una disposición de quienes postulan a ser muy persistentes en seguir avanzando tu proyecto y enfrentar bien las adversidades, porque son proyectos con alto riesgo. Hemos tenido, fíjate, algunos de estos casos de éxito que le hemos contado es porque han pivoteado 3 veces, ¿verdad? En torno a la misma tecnología, ¿verdad? Pero La reenfocaron dramáticamente. La misma base tecnológica, pero la reenfocan para otro dolor, para otra necesidad. Y entonces, yo digo que, porque puede pasar, porque en principio tú estás apostando a algo, estás en tierra de 3, no tienes claridad todavía, tanta claridad. Entonces, un requisito fundamental es que ustedes tengan ganas, que no lo hagan por las lucas, por las 4.000 UFs, porque no es suficiente. Un requisito fundamental es que ustedes tengan una disposición y que estén muy motivadas y motivados por esto, que les guste el tema, que lo ponen entretenido, que se levanten en la mañana pensando en esto, porque quieren hacer un aporte que va más allá también de las lucas que pueden ganar con esto. Así que quieren hacer una contribución. Entonces yo diría que esa como energía, esa fuerza, es la que junto con las capacidades técnicas, el motor técnico y el motor comercial, eso es lo que yo diría que aumenta mucho las posibilidades a que te vaya bien. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Alfonso y Jonathan, por las respuestas. Ahora continuamos. Fran Villarruel pregunta, ¿se puede postular una solución que ya se está trabajando con un privado o tienen que ser soluciones generadas por particulares? ¿Cómo por particulares y un privado? O sea, ¿de dónde viene esta pregunta? ¿De una startup o de una universidad? Veamos si está, Francia está por ahí. ¿Está o no? Lo veo conectado. Pero a ver, yo digo que la primera respuesta es sí, se puede. Tiene que cumplir las bases, pero puede ser una solución que ya se está piloteando, por ejemplo, en una empresa, pero todavía es una I+D. No es un emprendimiento. Nosotros no estamos, mostramos el TRL, nosotros no estamos en la etapa del emprendimiento solamente. Tiene que haber una investigación y desarrollo. Ahora, ¿dónde ocurra eso? Si es que es hoy día es en una empresa donde se está tratando de empaquetar mejor esto, puede ser muy interesante, porque en el fondo tú a lo mejor tienes un riesgo más acotado. Ahora tenemos que clarificar bien, eso sí, los roles y los derechos de propiedad intelectual. Eso, una vez que si el proyecto avanza bien y vemos que hay condiciones básicas, entonces llega un momento, si se adjudica el proyecto, en que en el contrato eso tiene que quedar bien establecido por todas las partes. Sí, ahí es súper importante que cuando ustedes vayan con un colaborador, nosotros estimulamos totalmente, aplaudimos las colaboraciones, de verdad, pero tienen que ser colaboraciones súper claritas en términos de plata y en términos de propiedad intelectual. ¿Ya? Entonces, tiene que quedar claro cuáles son los aportes de cada una de las instituciones y tiene que quedar claro también cuánto de la propiedad intelectual van a tomar, si es que van a tomar. ¿Ya? En la medida que eso esté claro en la postulación, maravilloso. Si es que no está claro, probablemente vayan a haber dudas, cuestionamientos, preguntas de vuelta, en fin. Perfecto, súper claro. Pregunta siguiente, ¿hay criterios de selección en este llamado? Por ejemplo, mayor puntuación a los proyectos enfocados en energías renovables.
No hacemos actualmente algún sistema como que mecánicamente evalúe mejor a los proyectos que son de recursos naturales y energía, ¿ya? De momento. Posiblemente para el próximo concurso eso cambie, ¿ya? Pero de momento no tenemos algún tipo de discriminación ni positiva ni negativa para aquellos proyectos que sean o no sean de recursos naturales y energía. Ahora, siempre son bienvenidos todos los proyectos que tengan que ver con recursos, con energías renovables. Totalmente, porque es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día como humanidad. Perfecto, gracias, Jonathan. Siguiente pregunta planteada por Sandra Araya. ¿Existe rúbrica a disposición de los postulantes? No, de momento no hemos publicado la rúbrica de evaluación. Ahí no sé, Alfonso, a lo mejor podríamos eventualmente... Es que al final es como muy estándar y va muy en línea con los formularios, la verdad. No, o sea, yo sé que con el formulario basta, yo creo. Ahí está, leyéndole bien las bases y haciendo el perfil son 9 preguntas, son 10 preguntas, es muy simple. Entonces, yo diría que con eso es suficiente. Perfecto. Francisco Tapia pregunta, ¿existe algún límite de porcentaje del monto adjudicado que pueda destinarse a compra de equipos analíticos? Sí, entiendo que hay un límite no duro, sino blando, de 15%, ¿ya? En caso de que excedan ese 15%, tienen que justificar demasiado bien el por qué se está excediendo, ¿ya? Nuestros proyectos no queremos que se transformen como en un recurso para equipar laboratorios, ¿ya? Sino que se mantengan proyectos orientados a lograr un objetivo, ¿ya? Entendemos que esto ocurre en un contexto organizacional en donde ya hay laboratorios montados y si eventualmente necesitan una capacidad nueva para llevar a cabo este proyecto, genial, se compra ahí con nuestro financiamiento, pero tampoco la idea es que una proporción exorbitante del presupuesto se dedique solamente a comprar equipo. No es el foco. Perfecto. Gracias, Jonathan. Y Claro, última mira, pregunta, perdón. Oye, complementando, mira, y todas estas cosas, nosotros en fondo son resultados mucho ensayo y error. Nos ha pasado más antes, ¿no es cierto? Ya lo hemos ido afinando, pero ¿por qué limitamos esto a un porcentaje pequeño? Porque si el porcentaje es grande, entonces fíjate que quedan pocos recursos para la I+D. ¿Fíjate? Y si hay pocos recursos para I+D, también los incentivos empiezan a ser menos atractivos. ¿Fíjate? Entonces se genera como un círculo ahí complejo. Nosotros no somos Fondequip. ¿Fíjate? Entonces tiene que estar súper bien Fondequip, este fondo que tiene el fondo estatal para equipar laboratorios. Si ustedes necesitan un equipo relevante, ¿no es cierto?, que puede significar un porcentaje alto, por ejemplo, de las 4.000 UF nuestras, es preferible que primero gánense ese proyecto y luego postulan por acá. De hecho, a muchos proyectos les decimos, mira, por ejemplo, esto da un TRL muy bajo, presenta un Fondesit y después vienes para acá. Perfecto, Alfonso, gracias. Última pregunta, José Gerardo Moya pregunta, ¿solo hay una fecha para postular por año, 30 de marzo? ¿Puede haber integrantes del equipo de investigación fuera del país, incluido el director y o director alterno del proyecto? Son 2 preguntas en una. A ver, respecto de las convocatorias, vamos a hacer 2 convocatorias este año. Tenemos pendiente la publicación en nuestro sitio web de una planificación que nosotros ya tenemos con todas las convocatorias, con las 2 convocatorias que vamos a hacer en el año del concurso I+D para innovar y una de la Aplica tu Idea, ¿ya? Pronto deberíamos estar publicando eso, también con el calendario de todo el proceso de evaluación de cada uno de esos concursos. Y respecto de la otra pregunta, ¿puede alguien estar fuera del país? Sí, pero tiene que estar muy claro el relacionamiento con la beneficiaria. La beneficiaria tiene que ser
una organización que tenga domicilio en Chile y un RUT, ¿ya? Y también, si es que los postulantes están en el extranjero, tiene que haber certeza de que, por ejemplo, no hay, un caso hipotético, hay alguien que está haciendo un postdoc en una universidad australiana, ¿ya? Y resulta que esa persona postula a uno de nuestros fondos, pero luego vamos a tener a la universidad australiana que va a estar diciendo, oye, parte de la propiedad intelectual es mía. Eso puede generar un problema, ¿ya? Nosotros pedimos un porcentaje de los beneficios a obtener de la propiedad intelectual y todos los otros participantes, en el fondo, tienen que ya existan previamente, no pueden alterar el porcentaje que va a tomar la fundación. Por lo tanto, si es que eventualmente hay una colaboración y resulta que le corresponde a la fundación un 25% de la propiedad intelectual, el resto de los involucrados se tiene que repartir el 75% restante. ¿Cómo? Tienen que verlo entre las partes y lo recomendable y lo mandatorio, diría yo, es que firmen un convenio, un contrato al respecto, ¿ya? O de lo contrario, el día de mañana podríamos vernos en una situación en donde no podemos usar la propiedad intelectual porque hay una demanda de por medio, porque resulta que uno de los dueños no quiere que la tecnología flote. Puede ocurrir. Perfecto. Nos llegó una última pregunta planteada por Danilo Segovia y dice, en el caso de que la Fundación COPECUC solicite la licencia a la beneficiaria, ¿por qué se solicita sobre la tecnología y no sobre los resultados del proyecto, entendiendo que para el desarrollo de la tecnología pudo existir financiamiento adicional a la fundación? A ver, ¿puedes repetir la pregunta, Constanza, Sí. para ver si... Sí, y si no le podemos decir a Danilo también. Pero en el caso de que la Claro. fundación solicite la licencia a la beneficiaria, ¿por qué se solicita sobre la tecnología y no sobre los resultados del proyecto, entendiendo que para el desarrollo de la tecnología pudo existir financiamiento adicional a la Fundación COPECUC? O sea, esas son las condiciones que están definidas por bases. Eventualmente entendemos, de hecho, que para que ustedes hayan llegado ya a TRL3, hubo financiamiento previo. Es un hecho. Y sobre eso, nosotros tenemos estas condiciones que están establecidas por base, ¿ya? Que somos súper transparentes al comunicarlas, de hecho, y también queremos que no ocurran confusiones, por ejemplo, como pensar que nosotros tomamos equity, o sea, que no es así, ¿ya? Hay muchas, por ejemplo, bueno, no quiero irme por las ramas, pero esas son las condiciones, Danilo, así que... No, pero a ver, complementando por lo que entiendo la pregunta, nosotros le vamos a pedir a la beneficiaria los derechos en caso que todo el proceso de transferencia se complique, que haya poco empuje de parte de la beneficiaria, o cuando hay un problema. Hay veces que nos ha ocurrido que el investigador está interesado en seguir empujando, pero la beneficiaria, que puede ser una universidad ahora, no está interesado. Entonces nos quedamos entrampados, no tenemos un camino de solución. Entonces, una forma de resolver eso es que esa propiedad intelectual regrese a la fundación y nosotros la empujemos. O sea, nosotros necesitamos empujarla junto con el investigador, si no va a ser imposible. Pero yo no sé si era ese el sentido de la pregunta, es como para destrabar algunas situaciones en que no podemos avanzar en la transferencia a pesar de que nosotros y el investigador traten de empujar. Es porque la contraparte, por ejemplo, no tiene interés o porque no tiene las capacidades. Claro. ¿Te referías a esto, Danilo, a esta cláusula 219? Por ahí, Danilo, que nos pueda comentar. Fue Danilo. Hola, ¿qué tal? No, estoy acá.
Sí, Hola, me Danilo. hola, ¿qué tal? Me Hola. refería a eso, porque esencialmente, claro, era lo que estaba preguntando, o sea, ¿por qué muchas veces para el desarrollo de la tecnología se han incurrido en una cantidad de fondos adicionales a la Fundación COPEC? Fondos internos de las universidades, fondos de privados, fondos de otros lados. Entonces, cuando tú apropias o pides la licencia gratuita, estás también intrínsecamente apropiando lo que aportaron los otros, y no lo que solamente aportó la universidad, la Fundación COPEC Universidad Católica. Ah, al postular, dices tú, al postular, Exactamente. ¿no es cierto? Bueno, Así es. lo que pasa es que tú tienes razón, pero por eso es que la beneficiaria, bueno, tiene el 65%. ¿Te fijas? Y la fundación, que va a hacer un aporte de 4.000 UF y a lo mejor 8.000, entonces, a cambio de ese derecho del 35%, nosotros entregamos el recurso. En una etapa de alto riesgo, ¿no es cierto? El TRL3 todavía tiene alto riesgo. Entonces, yo te diría que el hecho de que una parte mayoritaria de la propiedad intelectual sigue siendo parte de la beneficiaria, yo diría que responde lo que tú comentas, ¿no es cierto? Claro, está bien. Sí, la única observación que tengo es que a nuestro entender debería ser sobre los resultados del proyecto y no sobre la tecnología en particular. Es que la intención, Danilo, de esta cláusula 219 es para que la tecnología no quede votada, y nunca jamás la hemos invocado, ¿ya? Entonces, si es que nosotros eventualmente viéramos un caso como los que están enumerados acá, que son de negligencia, nosotros podríamos tal vez llegar a invocar esa cláusula en caso de que sencillamente veamos que no hay camino para seguir avanzando con la tecnología, y no haber hecho una inversión que a lo mejor fue en una buena tecnología, pero en donde no hay negligencia para poder llevarla al mercado, ¿ya? No, pero yo creo que Pero, Danilo a lo mejor se refiere al postular. sí, pero al postular, a ver, nosotros tenemos cláusulas de dilución, Danilo, por ejemplo, para financiamiento posterior. Entonces, pero no así con lo previo. En el fondo, lo previo asume que estas son las condiciones y sería extremadamente complejo poner a sacar cuentas especiales para cada uno de los postulantes. Claro, eso es lo que Entonces, pasa. por un tema de simplicidad, adoptamos esta medida, que debo decir es mucho menos agresiva en términos de tomar propiedad previa de alguien, que pedir equity, por ejemplo, que hay muchos inversionistas o, por ejemplo, incluso aceleradoras de negocios que piden porcentajes de equity bastante elevados. Nosotros no pedimos equity, pedimos un porcentaje de la propiedad intelectual. Oye, y complementando, lo pasa que también el punto que tú señalas, Danilo, de que sea sobre el resultado, lo pasa que es imposible distinguir, separar lo que es el resultado de lo que ya se tiene avanzado. O sea, tú lo que dices en el fondo es el derecho sobre el valor agregado, porque el resultado es un proceso. O sea, cuando tú estás en TRL3 ya tienes algunos resultados, entonces tú quieres seguir avanzando. Entonces, en el fondo, lo que tú dices es que haya participación sobre el adicional, pero eso es imposible. No va a haber ahí un corte, no lo puede separar. Yo diría que hay hartas políticas, hay algunas políticas públicas que no entienden esto bien y hacen malas políticas públicas porque es imposible separar. Tú no vas a poder distinguir, no vas a poder cuantificar. Por ejemplo, esta intención de que si hay recursos públicos, por ejemplo, en un proyecto en TRL 1 o 2, y después hay recursos hay recursos privados que no se pueda patentar. O sea, eso te va a inhibir todos los esfuerzos, porque eso no se puede hacer. No sé si me entiende Danilo. Danilo. O sea, no hay un mecanismo a través del cual se puede hacer lo que tú señalas y sería un tremendo desincentivo. Ok, entiendo la respuesta. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Bueno, hemos finalizado el ciclo de preguntas, así es que quiero agradecer muy especialmente la participación de cada uno de ustedes en este webinar que esperamos haya sido de gran utilidad.
Asimismo, agradezco tanto a Alfonso Cruz, director ejecutivo de Fundación COPEQC, como a Jonathan Núñez, gerente de Administración y Finanzas, por el tiempo y la disposición para resolver todas las dudas y las inquietudes planteadas. Y también a todo el equipo de la Fundación COPEQC, a Tilio Siomi, Scarlett Go, Paulina Martins y Camila Vainapel. Si aún quedaron con dudas, tal como muestra ahí Jonathan, pueden escribirnos a concursos@fcuc.cl. También en nuestro sitio web www.fcuc.cl, si ingresan a la pestaña Concurso I+D para Innovar, ahí está el link con las bases, con el formulario de postulación y con las preguntas frecuentes, donde también pueden revisar. Antes de despedirme, me gustaría ver si podemos prender las cámaras y hacer una foto final para tener un registro. Jonathan tiene que dejar de compartir pantalla. Para compartir. Ujú. Oye, y estaban pidiendo la presentación, no hay problema de Sí, mandar la presentación, así que se les la vamos a mandar la hacer llegar. presentación. Exacto, a todos Las los dos que presentaciones. se inscribieron, sí. Así es que eso, muchas gracias por prender sus cámaras. Ahí faltan los, Ah, a ver, algo las que no- últimas personas. Sí, algo que Sí, no dije sí en la pueden. presentación es que incluso aquellos proyectos que son rechazados reciben feedback, y también aquellos que llegan a la instancia de entrevista, aunque sean rechazados en la entrevista, reciben el informe de propiedad intelectual y el informe comercial. Se los entregamos, ¿ya? Así que igual de todas maneras hay una ganancia al postular, ya sea que sean adjudicados o no. Esos informes nosotros los pagamos y son caros, así que igual el feedback siempre les ayuda a mejorar las futuras postulaciones. Bueno, ahora sí me despido, ya tengo el registro de la participación de ustedes, les agradezco su tiempo, disposición y les enviaremos el link con las presentaciones y también con el video de la grabación para que puedan revisar y así hacer una excelente postulación. Pues esperamos sus proyectos, así que muchas gracias por su interés y nos despedimos en esta oportunidad. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien, Chao. hasta luego, gracias. Jonathan, yo creo que ya puedes parar la grabación. Sí. Y